Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. ¿Qué significa vivir para siempre? ¿Es la vida eterna simple inmortalidad? Esta es una pregunta que uno se hace ante el anhelo y deseo que ha habido siempre en la humanidad de perdurar. El Evangelio y Jesús, en este texto del capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos habla de cómo llegar a tener vida eterna. ¿Es esta vida en el tiempo, sin limitación en cantidad? ¿O está hablando más bien de una calidad de vida? De eso meditamos y pensamos en esta parada en nuestro viaje por la vida. You go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty, you see. Amarillo. Nuestra sintonía hoy está a cargo de Betty Rosé, una de las versiones más antiguas de la canción que nos sirve de sintonía de Ruta 66. Ella era una cantante afroamericana de blues y de jazz que fue particularmente conocida por su vínculo con la orquesta de Duke Ellington y particularmente es conocida por una canción de él llamada Take That Train, que fue uno de sus grandes éxitos en su carrera. Desde los años 30, casi finales, debuta en el Apollo de Harlem y prácticamente de una forma continuada a lo largo de toda la década de los 40 llega a tener tal importancia que colabora con Sinatra, con múltiples de los artistas de aquel momento. Ella falleció justamente con el fin de siglo, en 1999, pero nos ha dejado canciones como esta, con una versión tan sugerente de Ruta 66. Si hay un texto de la Biblia que la mayor parte de los creyentes conocen de memoria, ese es Juan 3:16, del cual vamos a hablar y tratar también en este programa. Y ha inspirado tantas cosas este versículo, simplemente como referencia, como cita, aparece en la camiseta de deportistas, todo tipo de carteles, imaginería, incluso en canciones que no tratan precisamente del contenido del texto, pero que lo incluyen hasta en el título. Keith Urban es un cantante de country particularmente conocido desde el año 2015, que debuta en Nashville por una carrera, digamos, de renovación dentro de este estilo tradicional americano. Y tiene una canción que llegó a ser un gran éxito, que incluye la cita bíblica de Juan 3:16. Se llama John Cougar, John Deere y Juan 3:16 se llama la canción. John Cougar, como saben, es un famoso cantante de los años 80 que cambió el nombre a Mellencamp, que es un nombre real, porque le habían puesto ese nombre artístico que nunca fue de su agrado. John Deere también es otra referencia también a alguien que es particularmente conocido por la empresa que tiene, que se dedica a máquinas de agricultura, muy utilizada por los aficionados al country. Pero Juan 3:16, en lo que es el cinturón bíblico americano, en esta zona de la América profunda, es un texto que todo norteamericano reconocería. Este es Keith Urban y su canción con referencia a Juan 3:16. Pepsi Cola, I'm a blue jean quarterback saying I love you to the prom queen in a Chevy. I'm John Wayne, Superman, California. I'm a Chris Christopherson Sunday morning. I'm a mom and dad singing along to Don McLean at the levee. And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll. Marilyn Monroe in the Garden of Eden. Never grow up, never grow old. Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams. And I learned everything I needed to know from John Cougar
es un tema que solamente reconocerían aquellos que viven en medio de esa cultura protestante, blanca, de la América del cinturón bíblico. Por un lado habla de la tensión sexual del adolescente al crecer y lo que significa la presión de los padres, pero hay un increíble elemento religioso que se repite una y otra vez en la canción desde la primera línea en que habla de Juan 3:16. Hay otros nombres que se refieren, Don McLean, el gran cantautor también del el gran pie americano, Chris Christopherson, la figura también rebelde del country, pero también aparece John Wayne, el actor, Mark Twain, el escritor, autor de Tom Sawyer, incluso Ernest Hemingway en este listado de referencias de lo que suponemos que es su adolescencia. Keith Urban canta en esta canción: yo soy un hijo de la libertad del asiento de atrás del coche, bautizado por el rock and roll, Marilyn Monroe y el huerto del Edén. Nunca crecerán, nunca se harán viejos. I'm a child of the backseat freedom, baptized by rock and roll. Marilyn Monroe in the Garden of Eden. Never grow up, never grow old. No, another rebel in the great wide open. On the boulevard of broken dreams, and I learned everything I needed to know. John Cougar, John Deere, John 3:16. I'm a child of the backseat. Así se ha vuelto este verso del Evangelio, Juan 3:16, una especie de cliché, el estereotipo, una expresión de la subcultura evangélica que se ha trasplantado a la sociedad americana y que hoy en día es reconocida por todos, pero que poco viven a la luz de ella. ¿Cuántos pocos hay realmente que se dan cuenta de su profundo significado? Es el problema de la trivialización de lo sagrado. Podríamos pensar que es una expresión de oportunismo, sin embargo, creo que es algo más profundo también en el caso de Kanye West. Él nos habla en esta canción de la vida eterna, pero como en muchos de sus temas del año 2000, une el rap con la religión llena de expresiones sexuales que parecen reflejar más bien la confusión del mundo en el que vive. The devil weak and he corny, and he ain't got nothing for me, and he ain't got nothing for me. The devil weak and he corny, and he can't hold nothing on me. No, he can't hold nothing on me. I got eternal life, I got eternal life, I got eternal life, I got eternal life. We got eternal life, we got eternal life, we got eternal life, we got an eternal life. En esta canción evita las obscenidades, pero nos habla del diablo en confrontación con la vida eterna que él tiene. Dice Kanye West que le dijeron que podía rapear de todo menos de Jesús. Podía hablar de las armas, del sexo, de las mentiras y los vídeos, pero no hablar de Dios en sus canciones. Ese fue el desafío con el cual hizo canciones como Jesus Walks, el más conocido de los temas, que habla precisamente de esa unión de la fe con el mundo en que vive. Who run it? Jesus, that's my CEO. Got my Fortune 500. And the devil, he been hunting. He ain't finna eat nothing. ¿Quién gobierna este mundo?, dice Kanye West en esta canción. Desde luego que su mundo está lleno de violencia, de misoginia, de obscenidades y consumismo. Pero al mismo tiempo parece enormemente honesto en sus creencias. Ha confesado que tiene adicciones, por ejemplo, al porno, pero al mismo tiempo no renuncia a todo lo que significa el cristianismo. Él dice que en un sentido sería religioso, porque cree que Jesús murió por nuestros pecados, ha dicho Kanye West el año 2005. Eso me ha sido a mí instilado prácticamente desde el nacimiento. Ha sido criado, sin embargo, como musulmán, es lo curioso de él, ¿no? Pero
él dice que, claro, como musulmán no creería que Jesús murió por nuestros pecados. Esa es una fe a la que ha llegado posteriormente. 4 años más tarde dice en una entrevista que el cristianismo está realmente imbuido en lo que él es. Así que todavía puede decir expresiones como que Dios te bendiga, amén, oraciones, expresiones que desde su abuela y la experiencia con ella ha recibido en Chicago cuando era pequeño. En ese sentido, está ese cristianismo desde pequeño en él a lo largo de toda su vida. Pero siempre en ese conflicto, en esta lucha que muestra aquí la vida eterna que tiene y que el diablo parece querer arrebatarle. Sobre la vida eterna habla también este himno al silencio del gran músico de Irlanda del Norte, Van Morrison. Está en su primer álbum doble en estudio llamado así, Himnos al Silencio, y se llama Take Me Back, Llévame de vuelta. I've been walking by the river. I've been walking down by the water. I've been walking down by the river. I've been feeling so sad and blue. I've been thinking, 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 I've been thinking. En este álbum del año 90, Van Morrison utiliza incluso himnos evangélicos que pone con la misma melodía y otras letras. Es el caso de Sé mi visión o el de Un paso más cerca de ti, que incluye también como parte de su repertorio. Él está imbuido desde su más temprana infancia de sermones, himnos y el lenguaje bíblico. Él creció en la parte protestante de Belfast, al este, y allí en su propia calle había una asamblea de hermanos donde él asiste a la escuela dominical, que es la actividad en la cual niños del barrio frecuentan iglesias protestantes para ser instruidos en la escritura. Será en esa búsqueda espiritual de experiencia mística, luego también en California, donde se una todo ese legado que ha recibido del conocimiento del cristianismo bíblico con cierto misticismo característico también de Van Morrison y que le lleva a anhelar y desear esa vida eterna de la que habla esta canción de Take Me Back. Take me back, 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 take me back. Oh, to where the world made more sense. While there's too much suffering and confusion, and I'm walking down by the river. Let me understand religion. Way back. Pero ¿cómo obtener esa vida eterna? Jesús, en su conversación con Nicodemo en ese tercer capítulo del Evangelio de Juan, acaba esa primera sección diciendo que como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Si algo característico del cristianismo evangélico es precisamente ese énfasis en la fe. Es un cristianismo no basado en las obras, decimos, sino en la fe. Es al creer que tenemos vida eterna. Él lo muestra por una historia del Antiguo Testamento, de la época del Éxodo, cuando Moisés lleva a ese pueblo que ha sacado de la esclavitud de Dios en Egipto, en camino de la tierra prometida. Y levanta como esa figura de una serpiente cuando están dañados todos por una plaga en la cual mueren al ser mordidos por estas serpientes venenosas. Y es la mirada de fe la que les salva. Así, hasta ese punto, Jesús dice que al ser levantado, en referencia a aquella cruz de su muerte, la mirada a Él será lo que finalmente nos libre de ese mal que lleva a esa muerte eterna, lo que nos dé verdadera vida, la vida eterna. Pensando en una película sobre la vida eterna, inmediatamente me vino a la mente una obra poco conocida, dirigida por Vincent Ward, pero protagonizada nada menos que por Robin Williams, el ya tristemente fallecido actor y cómico, que nos habla ni más ni menos que de la vida después de la muerte. Es una película en la cual interviene el actor afroamericano Cuba Gooding como guía en ese mundo después de la muerte, y aparece el actor Robin Williams casado con Annabella Sciorra, la gran actriz de origen italiano que tantas películas hizo, sobre todo en aquella época de los 90. La película es del 98 y la novela la hizo Richard Matheson, que es el autor de algunas de las grandes obras más sorprendentes de misterio y cercanas al terror, pero más incluidas, digamos, entre ese capítulo de historias inquietantes, ¿no? Que tantas veces aparecían en un programa televisivo, ¿no? De Rod Serling, de historias extrañas, un poco el concepto más de los relatos extraordinarios de Allan Poe. Lo escribió en el año 78 y fue adaptado por Ronald Bass para el cine a finales también de la década, en el año 98. La cinematografía espectacular de su fotografía tan colorida es del portugués Eduardo Serra, y la música que estamos escuchando es la que finalmente acompañó la banda sonora original de Michael Kamen. Pero hay otra banda sonora alternativa que fue la descartada, la que hizo Ennio Morricone, nada menos, que vamos también a utilizar de fondo a nuestros comentarios a esta sorprendente película sobre la vida después de la muerte. Vamos. Tienes que comer algo. No, ahora no, ya comeré en el cole. Sí, ya me imagino que. Necesito tomar hidratos, tengo partido. Y examen de mates. Sí, ya he estudiado, tranquilo. Mamá, si vas a buscarme no tendré que tragarme ese peñazo de partido. Lo siento, Marie, tengo una reunión. Angie irá a buscarte antes de recoger a tu hermano. Llevará la furgo. Pero mañana iré a lo del coro. No podías. Lo he arreglado, no quiero perdérmelo. Es tarde, chicos. Os espero fuera. Quiero un 10. Sí. Te quiero. ¿Quieres su desayuno? No. Tu madre te pone comida sana, no la cambies ¿Por patatas o galletas? Lo sé. Muy bien. Este es el cuadro idílico con el que comienza la película, con esta familia de Robin Williams y Annabella Sciorra y sus dos hijos que comienzan un día normal, camino del colegio con su desayuno en casa. Fue la última vez que Annie y yo los vimos con vida.
Cuando Dios reclama la vida de nuestros hijos, quedamos sumidos en un mar de preguntas. ¿Cómo dar sentido al vacío que dejan? El Evangelio según San Lucas y la primera carta a los Corintios nos hablan del maravilloso paraíso que nos aguarda. El preámbulo de esta historia es en Suiza, en un lugar maravilloso, totalmente pictórico, como juega la película, en el cual este pediatra que interpreta el personaje de Robin Williams, llamado Chris Nielsen en la ficción, encuentra a su esposa, una figura también idealizada, la de Annie. Rápidamente avanza la historia mostrándonos casados a ambos y teniendo 2 hijos. Esa vida realmente ensoñadora acaba de repente cuando los hijos mueren con la niñera en un accidente de coche. Así empieza la película, no estoy destripándoles la historia, son las primeras escenas. Y entonces encontramos lo que realmente le interesa al film, que es mostrar la experiencia de la muerte. Él no parece consciente en este momento de que está muerto, está confundido y está interactuando todavía en la tierra en esta primera parte de la película. Luego todo lo demás ocurre en un escenario que se supone que es celestial, muy inspirado por la mente y que claramente parece haber creado las cosas, la idea de que la realidad está condicionada por nuestra cabeza. Y el entorno visualmente es el pictórico, porque los dos tienen un vínculo muy fuerte con el arte en este matrimonio, ¿no? Y es también una de las maneras que expresan, ¿no?, lo que les parece ideal en la vida. He dicho te quiero, Bella. Siempre lo recordaré. Al menos llegué a decirlo. Lo imposible tememos que pueda suceder. Y hay veces que ocurre. Nuestras pesadillas se hacen reales. Eso es lo que ocurre cuando pasa lo que llamamos un accidente. ¿Cuántas veces le damos vueltas a la cabeza pensando que puede ocurrir lo peor? Y como se suele decir, los males no vienen solos. Al fallecimiento trágico por accidente de los hijos de este matrimonio le sucede el propio de Chris. Tantas veces hay personas que parecen acumular desgracias, ¿no?, que uno no entiende. Por eso es que muchos se plantean, ¿no?, cómo puede haber un Dios que permita estas cosas. Esta no es la cuestión que enfrenta la película. Pero la palabra de Dios también nos revela en las palabras de Jesús que esta vida no es todo lo que podemos esperar, ni mucho menos. Dios tiene algo mejor para nosotros. Y eso es lo que le quiere decir aquí en este capítulo 3 de Juan a Nicodemo. La verdadera vida no es la que él conoce. Lo que Jesús viene a traernos es nueva vida, la vida que llama eterna, la que viene del cielo. Y es así como introduce las conocidas palabras de Juan 3:16, por las que Dios ha amado al mundo, dando a su Hijo para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. El verdadero amor, por lo tanto, no lo encontramos en esta vida.
Por eso, aunque nos aferramos a las relaciones con nuestros seres queridos, a aquellas cosas que amamos, nos sentimos tantas veces frustrados, vacíos, insatisfechos. Es como si estuviéramos hechos para un amor que todavía no hemos experimentado ni conocido. Es el que Dios nos revela por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto, en esta vida, no lo podemos todavía encontrar. En un sentido, el cielo viene a nosotros desde el momento en que creemos, en que tenemos fe. La vida eterna es ya una realidad presente para aquel que confía en el Señor Jesucristo. Pero el Jesús nos muestra aquí en las palabras a Nicodemo cómo no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvo por él. Y nos dice que el que no cree ya es condenado porque no ha creído. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Nuestra relación con la oscuridad de este mundo, por lo tanto, es afectiva. No es solamente desconocimiento, realmente estamos cautivos de esa relación sentimental por la que amamos lo malo. Esas tinieblas que hay en nuestro propio interior surgen también de un amor distorsionado. Has muerto, Chris. Esto debe de ser un sueño, Doc. Si estuviera muerto, ¿tendrías que decírmelo? Por lo visto, sí. Todos somos diferentes. Tienes que sacar el dolor que llevas dentro. Ojalá Chris no hubiera venido a casa. ¿Por qué puedo verlos a todos, Doc? A todos menos. Porque a mí no quieres verme. No quieres estar muerto. Los chicos eran tan jóvenes cuando murieron. Pero deseas recordar a tus hijos. Cuando aún vivían. La novela es de un autor, como hemos dicho, de relatos magistrales, realmente de misterios sorprendentes, extraordinarios, que es Matheson. Pero él estaba frustrado siempre de que llevaba la etiqueta de ser un autor de terror, un poco como le ocurre a Stephen King en la actualidad. Y siempre quería salirse de esas etiquetas y sus historias no son puramente lo que llamamos de horror. Hizo esta novela entonces al final de su vida con el deseo de promover también una esperanza frente a la muerte. Era un proyecto ambicioso que él tuvo. El libro une una serie de influencias claramente esotéricas, ¿no? Por un lado, la teosofía, con toda su especulación sobre la mente, la unión del ocultismo occidental con las religiones orientales, un poco al estilo de lo que a partir de los 80 llamamos la nueva era, algo que muchos identificarán la historia de esta película con ella, aunque la precede. Hay referencias a proyecciones astrales, a telepatías, cosas, digamos, que en ese sentido aparecen en el libro que no están en la película, que son más claramente ocultistas. La película, por lo tanto, utiliza una versión light, digamos, del esoterismo y ocultismo para que no se vea todo tan siniestro, ¿no? Este es un momento... ¿Dónde estamos? De dolor. Pero también quizá no quieras quedarte, Chris. de celebración. Es tu funeral. Y de gloria. Porque hoy Estoy sorprendido. Ahora estás realmente nebuloso. con el Creador. Así nos lo ha enseñado el Evangelio. Por lo menos quieres verte a ti mismo. Paraíso nos espera. Estás perdiendo el miedo. Miedo. Hoy hemos venido a la casa del Por haber desaparecido. para orar por un alma. Pero no lo has hecho. Y a consolar Solo has muerto. los momentos de dolor. Dice la Escritura que está establecido que después de la muerte haya un juicio. Por eso es importante entender que Jesús no solamente habla de esa vida y amor que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. También nos dice que el que en Él cree, vemos que no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hay una condenación, por lo tanto, que no podemos pasar por alto. La luz ha venido al mundo y los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Porque lo bueno de esta historia, por lo tanto, es que habla de esa cima, de esa separación que hay después de la muerte. Si hay algo que nuestra sociedad aprecia particularmente desde casi el siglo XVIII, los ideales de la Revolución Francesa y la Ilustración, es la igualdad. Sin duda que todas las causas y vindicaciones que vivimos ahora tienen que ver con el hecho de aspirar a la igualdad.
Por eso es una mala noticia para muchos que haya una desigualdad después de la muerte. Pero no se trata de nuestras preferencias ni constatación, es lo que Jesús nos advierte. Si creemos que hay una gran división y separación después de la muerte, es porque el Señor Jesús así lo enseña. El Antiguo Testamento, como saben los lectores de la Biblia, no tiene tan claramente este cuadro de la vida después de la muerte. Incluso en los textos apostólicos que encontramos en el Nuevo Testamento, vemos que a diferencia de los evangelios no se extiende tan claramente esa separación o división como vemos en las palabras de Jesús mismo. Por lo tanto, no hay mayor contradicción que llamarse cristiano y seguidor de Jesús y decir que no hay infierno. Si realmente piensa eso, es que no ha atendido a las palabras de Jesús. Él advierte una y otra vez en el Evangelio del riesgo, del peligro que tenemos de estar precisamente separados de Él, de esa vida eterna que hay solamente en Cristo Jesús. No vivimos, por lo tanto, como espíritus desencarnados. Eso es espiritismo, no es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, aquí el personaje protagonista puede todavía pulular por nuestro mundo, ver lo que sus seres queridos hacen, aunque no pueda interactuar con ellos, aunque realmente ellos no puedan verle ni hablarles como el personaje aquí de Robin Williams le habla a su esposa. Annie. Estoy aquí, amor mío. Aún existo. Piensa en mí. Sigue pensando en mí. Sigue conmigo. Siempre a mi lado. Como cuando uno acababa la frase del otro. ¿No lo recuerdas? Yo aún existo. Sigo existiendo. Yo aún existo. El personaje que hace Max von Sydow no está en el libro y luego el que hace como la figura angélica que le acompaña es en realidad su primo en la obra literaria, a diferencia de la película que es simplemente un amigo. Los personajes, de hecho, de este matrimonio no son urbanitas como se presenta en el film, sino que más bien están en un contexto rural. Vemos que él no es médico ni ella pintora, ¿no? Vemos que hay variaciones incluso en la vida después de la muerte. Ella, a causa de su suicidio, es condenada efectivamente al infierno, como aparece en la película, pero temporalmente en el libro por 24 años, mientras que en el infierno de la película encontramos que es la eternidad a la cual se enfrenta. Hace referencias a la reencarnación como una salida del infierno, pero porque ella no está preparada todavía para el cielo, mientras que en la película es que vive demasiado inmersa en sí misma y en su pena y no ha logrado perdonar supuestamente a sí misma, ¿no? Bueno, ven el galimatías, la confusión total de todas estas ideas después de la muerte es característico de la mente esotérica. El gran problema muchas veces cuando pensamos del más allá es en qué términos nos enfrentamos a ellos. Es un mundo de incertidumbre y de inseguridad cuando no te guías ni riges por la palabra de Dios. Para poder saber lo que hay más allá tenemos que saberlo con la autoridad, con el conocimiento realmente y la sabiduría del que todo lo sabe y todo lo conoce. Por eso es tan peligroso entrar en ese mundo que hay después de la vida en esta tierra sin los términos en los cuales nos explica la Biblia y nos presenta Jesús en su Evangelio. Si tenemos fe, tenemos seguridad, la certeza completa de que tenemos vida eterna. No sabemos, por supuesto, todo lo que podríamos preguntarnos acerca de esa vida eterna, pero lo más significativo e importante que Jesús quiere mostrarle a Nicodemo es que es una vida de amor. Eso es lo que nos hace falta realmente saber y entender, que el amor que no conocemos en esta vida lo tendremos entonces, que en su verdad y en su luz será realidad también un cambio, una transformación. Ya nuestras obras no serán malas, seremos hechos también conforme al Señor Jesucristo.
Un lugar al que vamos todos no puede ser malo, ¿verdad? No es esto lo que la mayoría quisiera. Simplemente que hagas lo que hagas, vivas como vivas, creas lo que creas, al final el destino sea el mismo para todos. La mayor parte de la gente, si cree que hay algo después de la muerte y existe un cielo, será obligatorio para todos. Nadie podrá perderse a no ser que sea Hitler, Stalin, Gengis Khan o los asesinos en serie. Pero la mayoría tenemos lugar supuestamente en ese mundo futuro. Hasta tal punto vivimos en tinieblas, en oscuridad realmente. No comprendemos a la luz de las palabras de Jesús la verdad de lo que tenemos que esperar después de la muerte. La música de la película fue también cambiada. Lo que estamos escuchando ahora y en la composición anterior es la banda original que había compuesto Ennio Morricone, el gran compositor italiano de tantas bandas sonoras maravillosas. Pero no les pareció lo suficientemente lírica y optaron entonces por el trabajo de Michael Kamen. La película es enormemente confusa, como han escuchado, pero sin embargo las palabras de Jesús no lo son. El capítulo 3 concluye con este cuadro de comparación también con Juan el Bautista, aquel que conocemos al principio del Evangelio, que da testimonio, bautiza y llama al arrepentimiento. Pero él dice que no es el Mesías, el enviado, el Cristo. Él es simplemente su amigo, el que espera y escucha la voz del esposo, que se goza grandemente en él y encuentra su satisfacción. Por eso es que es él, Jesucristo, el que ha de crecer y él el que ha de menguar, y él es el que viene del cielo. Las últimas palabras de este texto del Evangelio enfatizan ese carácter de arriba, celestial, y la imposibilidad de nosotros, como terrenales, pensando en nuestras cosas en esos términos, para entender lo que es celestial. Requiere una humillación, el reconocer que nuestro pensamiento y razonamiento no es el de Dios. Para poder aceptar y comprender lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que reconocer que Él es Dios, que su palabra es verdad, que es Él quien nos ha de hablar y enseñar, y que Dios nos revela que todo su propósito está en torno a su Hijo. Es a Él a quien debemos mirar. Todas las cosas le han sido entregadas en su mano. Y acaba con esas tremendas palabras, un verso que podríamos memorizar tal vez con igual o mayor beneficio que Juan 3:16, el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Paul Simon siempre ha sido un músico judío bastante singular. Atraído por el cristianismo desde su juventud, vivió incluso en Londres antes de ser famoso con Garfunkel en el contexto cristiano, fascinado por el Evangelio, pero ha vuelto a estos temas al final de su vida. Y en su disco So Beautiful o So What se muestra como ese judío errante que ha descubierto a Dios en su único Hijo. Sobre él habla esta canción también que se llama Amor y tiempos difíciles. God and His only Son paid a courtesy call on earth one Sunday morning. Orange blossoms open their fragrant lips. Songbirds sang from the tips of cottonwoods. Old folks wept for His love in these hard times. Well, we gotta get going.
said the restless Lord to the sun. There are galaxies yet to be born. Creation is never done. Anyway, these people are slobs here. If we stay, it's bound to be a mob scene, but disappear. And it's love and hard times. Si la vida, como dice el Evangelio de Juan, está en el Hijo y por él descubrimos el amor, la canción de Paul Simon nos muestra lo que encuentra también cuando Dios, juntamente con su Hijo, hace una visita de cortesía a la tierra un domingo por la mañana. Comienza su tema y lo que allí descubre. El álbum, que era el número 12 ya en estudio de la carrera en solitario tras la separación de Garfunkel, se dio cuenta que estaba teniendo un tema insistente. Dice Simon que después de 5 o 6 canciones se dio cuenta que estaba Dios en 4 o 5 de ellas, ¿no? Que tenía claramente un sentido espiritual. Para este álbum del año 2011 acude a su productor del año 75, un disco oscuro de Simon tras el divorcio de su esposa Peg, que es Phil Ramone, de los Ramones. Y él toma estos temas hechos con guitarra, un sonido acústico y un énfasis verdaderamente extraordinario en lo que es la cuestión de Dios y de la vida después de la muerte. Escribe su amigo Elvis Costello las notas que acompañan el álbum y dice: en estos tiempos se pueden pretender superficialmente hacer burla de una canción que abiertamente expresa la humanidad en su mortalidad, del tema de la divinidad, no con una música que haga elevar estos temas, sino con palabras llenas de genio, de gracia, de humildad. Y es así como Simon emprende en este tema cómo 2/3 de la Trinidad, el Padre y el Hijo, llegan a la tierra para discutir quién y qué merece la salvación. Y la respuesta, por supuesto, la tenemos que encontrar en el Evangelio, no en las canciones. Nos dice que esa solamente se encuentra por la fe. Al creer en Cristo Jesús tenemos vida eterna. The light at the edge of the curtain is the quiet dawn. The bedroom breathes and clicks and clacks. Uneasy heartbeat, can't relax. But then your hand takes mine. Thank God I found you in time. Thank God I found you. Thank God I found you. Quien entendió que esa esperanza de vida eterna está en Cristo Jesús desde la revolución por Jesús fue Larry Norman. En el año 84, juntamente con su hermano, recupera algunos temas perdidos en un disco realmente maravilloso que se llama Noche de Paz, Quiet Night, en el cual encontramos esta maravillosa canción sobre esa luz que finalmente resplandece para vida eterna. Se llama Shine Your Light, ilumina, alumbra tu luz. Outside my door, it says, dear child, there's something more. I designed it, you can't find it. It's so much bigger than you can see. You've been trapped by your history. If you will break away and turn to me, I'll explain it, you'll attain it. Shine your light, Lord, I'm ready, my heart is right. Shine your light, split the shadows and give me sight. Shine your light, oh shine your light. How can we handle the right to choose? Some accept you but most refuse.
You gave it all so we would not lose. Oh, because you love us. Help my life take that holy turn and seek the prize your love has earned. Till the day when you return to claim me and rename me. Oh, Jesus. Shine your light. Lord, I'm ready, my heart is right. Shine your light. Oh Jesús, ilumina tu luz, alúmbrame en mi corazón. Canta aquí Larry Norman con su hermano Charlie a principios de los años 80. Y este texto nos muestra claramente dónde está la luz en este mundo en tinieblas y cómo quien busca la verdad ha de venir a esa luz para que sea hecho manifiesta cuáles son las obras de Dios y descubrir en el rostro de Jesús la maravilla de su gloria. Don't let me fall. No me dejes caer, implora aquí, ruega Larry Norman, en un periodo ya que entraba de crisis en los principios de los años 80, el músico californiano que se había convertido verdaderamente en el portavoz de la gente de Jesús, del movimiento de vuelta de tantos hippies a la fe cristiana y que se encontraba en ese momento ya a principios de los 80 con bastantes problemas personales. Porque la luz de Jesús es una luz que transforma, es una luz que claramente nos renueva. Y por eso podemos esperar que ese día, cuando le veamos tal y como Él es, nosotros también seremos transformados. No habrá quien nos reconozca, seremos hechos a la imagen de Jesús. Seguiremos nuestro viaje y volveremos a parar para encontrarnos con el momento en el cual Jesús habla con una mujer samaritana. Pero será nuestra próxima parada en este viaje por la vida a la luz del buen libro, de la buena noticia según Juan. Travel my way, take the highway, that's the best. Pueden volver a escuchar los 3 programas anteriores sobre este Evangelio, pero también del resto del Nuevo Testamento, incluso del Antiguo, en este nuestro viaje por los 66 libros que conforman la Biblia y que iluminan en una ruta nuestra senda por la vida. Get your kicks on route. Los pueden oír en las plataformas donde son subidos como podcast después de haber sido emitidos en vivo por la radio, en Dynamis. Están en la plataforma que tiene la emisora de Dynamis en SoundCloud, con muy buen sonido. También los encontrarán en iVoox, la más popular quizás en España, donde están la mayoría de los podcasts, como El Pulso de la Vida, que es el nombre del espacio de Dynamis en el cual se emite este programa. Lo pueden oír incluso en Spotify, donde hay tanta música, pero también podcast de todo el mundo. Incluso si es un usuario de Apple, lo encontrará también en iTunes. Get your kicks on Route 66.
Dani Panduro ha guiado aquí nuestro camino al volante, haciéndose sitio en medio de las canciones, la música, los diálogos de la película y la narración de José de Segovia. Les mandamos desde acá nuestros saludos, besos, abrazos, juntos, por separado. Les esperamos en nuestra próxima parada. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.